Luces, cámara, acción. Claudita, buenos días, ¿cómo estás? Hola Chuy, ¿bien y tú? Bien, compañeros de la comunidad Pensamiento y Vida. Gracias otra vez a la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia que nos invita a sus instalaciones, nos auspicia. En este tema yo quiero tratar hoy el tema de el fin de la globalización. Claudita, ¿cómo ves? ¿Qué es la globalización? ¿Qué es la globalización? Es una buena pregunta. Mira, la globalización, el mundo siempre ha sido global, ¿no? La verdad es que no es algo nuevo. La nao venía de China desde el siglo XVI, ¿no? Entonces, no es algo nuevo. Lo que es nuevo es que a partir de la terminación de la Guerra Fría, cuando cae el sistema comunista, cuando la Unión Soviética, en esta pugna que había por los dos sistemas, el sistema capitalista encabezado por Estados Unidos y el sistema comunista encabezado por la Unión Soviética, y cada uno con sus áreas de influencia, de pronto esta guerra termina con el triunfo del sistema capitalista de mercado libre, ¿no? Estados Unidos presiona muy fuerte con Ronald Reagan, Margaret Thatcher en Inglaterra, incluso el propio Papa Juan Pablo II, ¿no? En la Iglesia Católica, y cae el sistema comunista. Te acordarás que Ronald Reagan amenazaba con su programa de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y entonces ya la Unión Soviética no pudo hacer frente, era demasiado el gasto que eso significaba en defensa. Y Mikhail Gorbachev propone dos reformas, una que es la Glasnost y otra que es la Perestroika. La Glasnost es una reforma política en la Unión Soviética donde quiere haber más libertad de expresión, mayor participación política, y al mismo tiempo experimenta una política que se llamó la Perestroika, que era un cambio económico también, donde daba un giro hacia el sistema de mercado, al sistema capitalista. Él fue un gran presidente, ¿no? Fue un gran presidente, pero se le deshizo el país en las manos. Okay. Se le deshizo el país en las manos. No lo pudo llevar a cabo porque se desintegró la Unión Soviética. Entonces quedó un mundo unipolar, con Estados Unidos a la cabeza, se termina la Guerra Fría y entonces empieza este periodo neoliberal donde hay una nueva organización, donde todo el mundo quiere participar ya sobre un diseño de un libre mercado, ¿no? Donde un libre mercado se abren las fronteras, todos los países se unen, se crea la Organización Mundial de Comercio, todos los países están muy entusiasmados, ricos y pobres, tienen muchas esperanzas, habían creado muchas expectativas de que este comercio mundial iba a beneficiar a todos. Entonces eso fue la nueva globalización, un comercio a nivel planetario, ¿no? Donde se establecieron, no sé, por ejemplo, en México se estableció, en América Latina, una cuestión que se llamó el Consenso de Washington. ¿Tú has oído hablar del Consenso de Washington? No. ¿De qué ¿Por qué crees que se llama el Consenso de Washington, Claudia? Pues el consenso es que haces como una... Consenso es como que te pones de acuerdo, pero ¿por qué se llama Consenso de Washington? Compañeros, ¿por qué se llama Consenso de Washington? Perdóname que me dé hasta coraje, porque efectivamente las decisiones que se hacían en México se tomaban desde fuera. Afortunadamente el presidente de ahora lo denuncia, dice, antes las decisiones se ponían desde fuera, y sí es cierto. Cuando sí es se cierto. supone que México es No, México es un país soberano, debería de ser, pero este Consenso de Washington, así se llamaba, consenso, en un acuerdo de Washington, porque se hizo en Washington, no se hizo en el Palacio Nacional, no se hizo por mexicanos, ¿Y qué tenía que andar se diseñó en Washington. Unidos? Te tengo que recordar que perdóname, me da coraje. Okay. ¿No? Ya vi. Perdónenme, compañeros, Ahorita pero es que no los implantan, ¿no? Y México es un país soberano. Afortunadamente este presidente lo menciona, pero yo lo vengo mencionando hace 30 años, Incluso se bueno, supone menos, que como 20 no años. Debería de haber, Los que me conocen saben que tengo 20 años diciendo esto. Debería de haber una intervención. Debería de haber haber intervención, intervención. pero no. ¿Y qué pasa? Que en Washington existen, en unas cuantas cuadras, la Casa Blanca, el Fondo Monetario Internacional, la Tesorería de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso se llama el Consenso de Washington. Desde allá se decidieron las políticas que se iban a aplicar en América Latina y se aplicaron. Se estableció cuáles son esas políticas que siguieron al pie de la letra, y fue la región más afectada de la globalización, fue América Latina. En esta globalización hubo ganadores y perdedores. Por ejemplo, un país ganador, China. China creció a un ritmo del 10% anual durante 20 años
la India también, pero sobre todo China. Todo el mundo sabemos que China ganó, ¿no? ¿Y qué tendrían que hacer con América Latina? China, por ejemplo, llegó a ser, hasta hace poco, porque hoy estamos hablando del fin del sistema de la globalización como la conocíamos, pero China fue tanto su éxito de saber colocarse muy bien en este proceso de globalización, porque China hizo unos cambios los mismos que la Unión Soviética en materia económica. Abrió sus mercados al capitalismo, al libre mercado, abrió sus fronteras a las exportaciones, pero no hizo cambios políticos. Ellos tuvieron el control político y tienen el control político, a diferencia de la Unión Soviética, que intentó cambios políticos y se les deshizo en las manos. Hasta ahora que con este presidente Putin otra vez retoman el control. Pero China no. China controló el sistema político y sí dio libertades económicas, pero bajo un mando muy fuerte desde el gobierno. Y el punto de partida de esto fue los asesinatos de la plaza de Tiananmen, donde el gobierno retoma el control, ¿no? Pero entonces, con ese control desde el gobierno, logran ajustarse muy bien al sistema de la globalización y obtienen todas las ventajas a base de tener el control y ellos fomentar la inversión tanto extranjera en su país y beneficiándose de las grandes exportaciones. China llegó a ser, o es hasta ahora, hasta hace poco, que termina ya el sistema de la globalización como lo conocemos, el centro mundial de las manufacturas. Todas las grandes cosas se fabrican en China, dime que no, las televisiones, sí, todo se fabrica en China y se vende en Estados Unidos muy barato, se vende en Europa muy barato, se vende en México muy barato, ya vemos nosotros también una comunidad muy fuerte de chinos en México, ¿no? Y también China es el gran comprador de las commodities, o sea, de todas las materias primas que se necesitan para crear todos esos productos. Entonces, ahora que está, es el primer año que China no crece, fíjate nada más, ¿no? Cuando había venido creciendo al 10% anual, incluso llegó a crecer al 20% en algunos años, y hoy no creció. Entonces, eso puede ser muy, muy dramático también para los países que le suministran estos commodities, porque no va a haber quien les compre ahorita, ¿no? Eso está cambiando. En México fue terrible durante muchos años, porque, por ejemplo, con la firma del Tratado de Libre Comercio, yo me oponía a ese tratado desde hace muchos años, desde el 94. Las personas que me conocen lo saben. ¿Por qué fracasó el sistema global para muchos países? Porque fue asimétrico, Claudita. ¿Qué quiere decir que fue asimétrico? Que fue injusto para muchos países. ¿Por qué fue injusto por ejemplo, los países ricos no quitaban los subsidios en las áreas donde eran muy sensibles para los países pobres como México, que era, por ejemplo, la agricultura. En ese medio de la agricultura, los países ricos protegían a sus agricultores con subsidios multimillonarios, 20,000 millones de dólares al año, subsidiar a Estados Unidos a sus agricultores. Pero fíjate el drama que eso significa, porque en Estados Unidos viven de la agricultura. ¿Qué porcentaje crees que viven de la agricultura en Estados Unidos? Debe de ser muy alto. ¿Qué porcentaje crees que vive? No, pues no sé, a ver, dime. El 2%. Es muy bajo. Okay. El 2% de la población vive de la agricultura. ¿Cuántos crees que vivían en México en el 94 de la agricultura? El 70%. No, bueno, no tanto, pero sí. ponle tú un 30%. Sí. Todos esos se fueron perjudicados. A la hora de que meten productos subsidiados, no pueden competir contra eso, y además transgénicos, ni siquiera son mejores. ¿Por qué crees que hubo tanta emigración hacia los Estados Unidos? Ahorita que estoy oyendo todo esto, ¿Por qué lo dicen los gringos? ¿Por qué se vienen para acá los mexicanos? Pues porque estos subsidios desplazas a todos. Pero a ver, un presidente de un país es como un pater familias, debería de ser. ¿No es como un poco afectar a tu población? Claro, o sea, ese es el problema, que no nos autogobernábamos, no había soberanía. En México no había soberanía. O sea, no puede ser algo era una especie de gerencia profundo, o de un subsistema. Porque deberías de hacer que salga Hoy adelante. México está ejerciendo su soberanía, gracias a Dios, ¿no? Entonces, gracias a Dios estamos hay que haciendo fortalecer, su soberanía. Incluso yo tengo que decirte algo rapidísimo. Ajá. Me desespera un poco que todo lo que está llegando a México para salvarnos un poco de la pandemia del COVID viene de China. ¿Por qué no de verdad fortalecer a los mexicanos? Que los cubrebocas sean mexicanos, lograr que o sea, toda esta tecnología y todo este talento maravilloso que, por ejemplo, tiene México. Claro, ¿Por entonces, qué no? Ahorita todo
la contaminación y la infección viene de China y todos los productos son chinos, no puede ser. Ese es el asunto. Entonces, ahora, del lado de las manufacturas, por ejemplo, ya vimos la parte de la agricultura que venían subsidiados. En Europa, por ejemplo, los subsidios son todavía peores, son mayores que en Estados Unidos. Joseph Stiglitz, que es un economista que fue premio Nobel de Economía y que fue vicepresidente del Banco Mundial y fue asesor en la Casa Blanca, Joseph Stiglitz dice que los subsidios en Europa, para el que tiene una vaca, le dan $2 por vaca. Imagínate, $2 por vaca. Y Joseph Stiglitz dice, es mejor ser una vaca en Europa que un campesino en América Latina. Claro. Les va mejor a las vacas en Europa, ¿no? Por los subsidios. Entonces es una competencia desleal. Ahora, del lado de las manufacturas, caen los aranceles, caen las tarifas, los aranceles caen. Esos aranceles protegían a los países pobres como México o en vías de desarrollo, porque no podían entrar sus productos porque había aranceles. Cuando entraban con un precio más alto y se salían del mercado. Entonces se protegía a la industria nacional. Cuando caen los aranceles, ¿qué pasa? Que vienen ya todos libres de aranceles a precios más bajos y desmantelaron a muchas fábricas mexicanas, muchas artesanales. No pudieron competir. Entonces se desmantelaron, mucha gente quedó en la calle, los que eran dueños de fábricas corrieron a todas las personas y se dedicaron a distribuir los productos. Se crearon centros de distribución como el Sam's, como el Costco, como Walmart, otros centros de grandes distribuciones de productos importados. Que finalmente son transnacionales también. Y son transnacionales, ¿no? Claro, son transnacionales. Entonces, todas las empresas en México, muchas artesanales que no pudieron, hubo quienes con el cambio de generaciones, yo tengo un amigo mío que su papá le dejó la fábrica, él logró dar el cambio, se metió maquinaria y logró sobrevivir, pero la mayoría no pudo sobrevivir. Entonces, eso provocó también gran desempleo, gran migración, incremento de las actividades ilícitas. Ahora me vas a preguntar tú, pregúntame, ¿pero qué pasa entonces? ¿Por qué el presidente López Obrador firmó ahora el nuevo tratado de libre comercio? ¿Por qué lo firmó? ¿Verdad? ¿Cuál es el Porque ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Eso fue hace 25 años. Tenemos 25 años de sufrir esta revolución, esta terapia de choque que fue el cambio. ¿Y ahora qué efecto va a tener esta nueva firma? Mira, esta nueva firma no hay marcha atrás. Yo antes me oponía al libre comercio, pero eso fue hace 25 años. Hoy tenemos casi 30 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. Estamos muy integrados. Hay sí fábricas que vienen aquí a producir cosas, hay una combinación entre capital y mano de obra que ha sido muy exitosa también, sobre todo en la fabricación de muchas cosas, de coches, por ejemplo, de tractocamiones, creo que es México es el principal productor. En esa combinación entre capital, tecnología y mano de obra mexicana, han hecho una buena combinación. Entonces, hay que reconocer que ya no hay marcha atrás, se establecen nuevas normas en favor de los trabajadores en general, para no hacer esta competencia desleal a base de cobrar salarios bajos. Se establece un nuevo parámetro para que los que estén en estas empresas en los 3 países ganen más los trabajadores. También se establecen nuevos parámetros para no contaminar. Entonces es un tratado más moderno, ¿no? Estamos ya muy integrados y tenemos ahora la gran ventaja, porque ¿qué es lo que sigue ahora? ¿A dónde vamos? Mira, vamos de entrada, un punto que yo veo muy claro es una disputa entre Estados Unidos y China. Estamos viendo ya una clara nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. Los dos países están disputando la cabeza del orden mundial. China es la segunda economía del mundo, si no es que la primera, y le está peleando con Estados Unidos. Dime algo, con esto que está sucediendo de la nueva normalidad, de la pandemia, todo esto, ¿habrá algún cambio en esto que comentas? Sí, claro. Por ejemplo, una de las barreras no arancelarias que se ponen en los tratados de libre comercio, pues es un control fitosanitario, por ejemplo, y también sobre seguridad nacional. Entonces, y esta disputa misma que existe entre China y Estados Unidos por la supremacía, ¿no? va a permitir, por ejemplo, que México tenga un área de oportunidad en donde podamos tener un área de crecer nuestras maquiladoras, nuestras manufacturas en México. Pues esta combinación nuevamente de capital, tecnología y trabajo puede ser una buena combinación y es una buena oportunidad para México, sobre todo si se desarrolla el plan que pretende llevar a cabo el presidente López Obrador el tren transísmico, que ya habíamos hablado en una clase, que va a permitir conectar el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. En otras palabras, va a conectar Asia con Europa, ¿no? O sea, México está en una posición geoestratégica muy importante.
porque si tú ves el mapa, con ese tren transísmico conectamos Asia, que estamos hablando de la misma China, India, Japón, Filipinas, Australia, y por otro lado Europa, y hacia el norte Estados Unidos y hacia el sur América Latina. Bueno, es que México, ¿no?, está en un Entonces en esa situación estamos, obviamente nos compite muy fuerte el Canal de Panamá, ¿no? Pero tiene que haber muchas oportunidades para si se crea ese tren transísmico. Entonces yo veo eso una gran oportunidad en ese sentido, de poder nosotros reacomodarnos en esta nueva globalización. Si tú pudieras hacer alguna sugerencia, ¿tú qué sugerirías? Necesitamos también, dentro de este cambio, crear, como ya empiezan a decirlo muchos analistas, una nueva economía. Una nueva economía, Claudita, porque fíjate, aquí la premisa es Adam Smith. ¿Viste la película de Mente Brillante? Eso lo menciono yo a mis alumnos en la escuela internacional. En la Mente Brillante sale es la historia de este economista que también fue premio Nobel, se me va su nombre, John Nash, ¿no? Que crea la teoría de los juegos en economía. Pero John Nash en una parte de la película dice, Adam Smith necesita revisión. Adam Smith estaba equivocado. ¿Cuál es la tesis de Adam Smith? Adam Smith dice que buscando tu propio egoísmo, o sea que el egoísmo es muy bueno, que tú buscando tu propio bien vas a beneficiar a los demás. Fíjate, qué teoría, ¿no? Que esa es una de las metáforas más importantes de toda la economía. La famosa mano invisible, ¿no? Este egoísmo de la gente. Tú buscando tu propio egoísmo, ayudas a los demás. ¿Cómo es eso? Tú queriendo ganar dinero vas a poner una panadería y eso le va a traer pan a todas las demás personas que pueden comprar ahí. Tú no los haces por ellos, lo haces por ti, pero beneficias a los demás. El carnicero, no es por la buena gente el carnicero que tengas carne en tu mesa, es por el egoísmo de él que quiere ganar dinero y entonces busca la manera de hacerte llegar la carne y tú comprársela. O también al revés, si tú quieres satisfactores te los buscas y entonces compras a las otras No, tú los compras porque lo necesitas. Entonces el egoísmo tuyo de buscar un beneficio es lo que hace que haya coches, que haya todo. No, eso lo hace todo. Las ciudades se surten automáticamente de todo como si fuera una mano invisible, porque es el egoísmo de la gente que busca ganar dinero. Entonces pone huevo, pone plan, pone leche, todo eso está, claro, ¿no? Pero ¿en qué se equivocó Adam Smith? Porque Adam Smith decía, el egoísmo personal ayuda a los demás. No. ¿Cuál es la revisión que ahora necesita Adam Smith? Es, el mejor resultado se obtiene cuando buscas el mayor beneficio para ti y para los demás también. Claro, pensar en la comunidad. Pensar en el los bien demás. común. Pensar en los demás. Hoy tenemos que pensar en los demás, porque claro, si no, este egoísmo extremo nos está llevando a robos, secuestros, destrucción del planeta, ¿no? Y a desolación. Y a la desolación. También a la desolación. Entonces, no, eso no funcionó. Sí tienes que buscar en ti y en los demás. El bien común. Ese es un cambio. Es una nueva economía. ¿Qué propondría yo? Entonces, modificar a Adam Smith, traer de nuevo a Keynes, darle un nuevo mandato al Banco de México. El Banco de México tiene un solo mandato, que es controlar la inflación. El Banco de México tiene que tener doble mandato, controlar la inflación y evitar el desempleo. Esos bancos centrales de doble mandato nos permitiría que el Banco Central pudiera utilizar su política monetaria para evitar el desempleo. No es una cuestión, una ocurrencia. El Banco Central de los Estados Unidos tiene ese doble mandato. ¿Y cómo se podría evitar el desempleo? Ya para terminar, porque creo que se nos No, bueno, el Banco de México tiene una política monetaria con la cual puede incrementar la oferta monetaria, okay, y promover el empleo. Ese es otro tema, lo veremos después. Pero es básicamente eso. Me gusta mucho la idea que acaba de soltar el presidente López Obrador, me pareció fantástica, compañeros, y es importante difundirla. Si el Fondo Monetario Internacional da un préstamo a un país pobre, a un país de América Latina, a un país en vías de desarrollo, tiene que corresponsabilizarse y no puede prestar dinero si sabe que ese país no va a poder pagar. Porque todos los países en América Latina hemos estado sufriendo de las deudas externas. México viene cargando una deuda externa desde que nos volvimos independientes. Fue causa de la invasión de México también, Benito Juárez suspende el pago de la deuda, nos invaden. Y se ha seguido pidiendo prestado durante muchos años. Hasta ahora parece ser que ya no. Porque, por ejemplo, eso es todo un tema, Claudita, pero mira, Estados Unidos es un país que debe mucho dinero, pero lo debe en su propia moneda.
Japón es el país más endeudado del mundo. Tiene una deuda del 240% de su Producto Interno Bruto, cuando lo más razonable es el 100%. Japón tiene una deuda de 240%. México la tiene del 50%. Japón la tiene del 240%. Pero ¿sabes por qué la tiene del 240%? Porque es una deuda en su propia moneda y además paga menos de lo que recibe. Pues así es fácil, es dinero regalado. Japón capta dinero y lo paga menos de lo que recibe, tiene intereses negativos. ¿Y México? México lo tiene, la deuda externa es en dólares. No. Cada vez que se devalúa el peso se incrementa la deuda. Bueno, quiero decirte que Argentina está por negociar su deuda externa y recortar la mitad. Muy buena muy buena actitud del Fondo Monetario, que está diciendo, está bien, no puedes pagar, vamos a recortar la mitad. Oye, Chuy, hay que hacer un programa de esto. Vamos a hacer un programa de esto, porque es muy interesante, compañeros, los dejamos porque ya es tarde. Muchas gracias, suscríbanse, Claudita, hasta la próxima. Y por una nueva economía y una nueva globalización centrada más en el ser humano, compañeros, más que en el negocio. Y por la fortaleza de los mexicanos. Y por la soberanía de México. Gracias, hasta luego.